Hoy vamos a tocar un tema bastante sensible. ¿Por qué hay tantas religiones? Y usted va a entender a través de la Biblia el propósito que Dios tiene. ¿Por qué las hay? Y segundo, ¿cómo Dios va a terminar todo esto? Proféticamente podemos entender esto. Y mucho de esto ha traído problemas. Todas las religiones tienen Biblia, todas las religiones tienen a Cristo, todas las religiones predican algo, pero la diferencia religiosa es simplemente doctrinal. No dejan que la Biblia se explique a sí misma, sino que cada uno la explica a su manera, como la quiere entender, porque según ellos o algunos, el Espíritu le reveló o alguien le reveló, pero el Espíritu ya está revelado a través de la palabra de Dios. Es ahí donde hay una situación. Pero hay otro motivo por el cual usted va a descubrir por qué hay tantas religiones. Y es un motivo por el cual Dios lo dio. Y es un motivo histórico a través de la profecía por el cual hay tantas religiones. Dijimos ayer que había parece, a ver si le podemos dar una más. No, bueno. Dijimos ayer que Dios estaba al control de la historia, ¿verdad? Y dice claramente que al final de la profecía de Daniel 2, después que los reinos iban en forma sucesiva, Cristo o Dios iba a levantar, según esto, un reino que jamás será, ¿qué? Destruido. Ese es el reino que proclamamos como hijos e hijas de Dios hoy en día, con nuestro nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Justamente adventista porque proclamamos el segundo advenimiento en gloria y majestad, y del séptimo día porque es el sello de Dios. Y dos cosas van a acontecer antes que este reino venga y no sea dejado a otro pueblo, sino que Dios mismo promete, este desmenuzará y acabará con todo lo que el hombre ha hecho, o todos los reinos, pero Él, ese gran Él, es Jehová, Dios, permanecerá ¿para cuánto? Para siempre. Pero antes que esto suceda, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 10, 11 y todo Apocalipsis nos dan más agregados para saber en cuándo o cercano está ese reino que permanece. En otras palabras, antes que venga esto, se escribieron otros detalles que son importantes para que nosotros tengamos conocimiento y sepamos dónde estamos. De paso, les doy la buena noticia, estamos del lado de los ganadores porque Cristo ya ha vencido. Y Cristo realmente ha hecho que esto sea una realidad y una promesa real. Fiel y verdadero es este sueño, dice la Biblia. Y realmente hay seguridad en Cristo Jesús. Así que vamos a ir viendo algunos detalles. Antes que venga, van a haber dos acontecimientos muy importantes que se llama el sellamiento y el juicio. Y cuando hablamos de juicio, muchos temen muchísimo sobre el juicio. Lamento decir que muchas veces hemos oído predicaciones de terror sobre el juicio. Porque son predicaciones realmente de terror. Cuidado con un pecado, cuidado con esto. Y que Dios va... Mi hermano, Romanos 8:1. Quien lo quiera leer, y cuando temen el tema del juicio, por eso si tenía que faltar era hoy, pero no falte pasado mañana ni mañana, ¿ok? Porque realmente los dos temas, vamos a hablar sobre el sellamiento, cuál es el sello de Dios, y vamos a hablar sobre el juicio. Y yo cuando hablo sobre el juicio, mis hermanos, yo me siento feliz, contento, agradecido, porque hay un juicio donde Dios pondrá justicia eterna. Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el temor frente a eso? El único temor es el que se ha infundado el enemigo en vuestras mentes. Ahora, lo único que te digo, por favor, mantente en Cristo. Porque si no te mantienes en Cristo, entonces sí hay condenación. Dice la Biblia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y realmente estar en Cristo Jesús es lo más importante de lo que tú tienes que hacer de aquí hasta que Él venga y ese reino permanezca. Así que
Los dos temas son maravillosamente llenos de esperanza, pero hoy nos toca justamente esto. ¿Quién sostiene el universo, mis hermanos? ¿Quién sostiene? Parece que estamos dormidos, estamos cansados. ¿Quién lo sostiene? No es irreverencia hablar a veces cuando se le pide. Dios es el que lo sostiene. Si Dios sostiene el universo, si Dios sostiene la historia, los reinos funcionaron, lo único que falta es que venga la piedra y destruya todo, ¿usted cree que Dios no va a sostener la iglesia? Hay muchos que hablan contra la iglesia. Muchos hablan de injusticia de la iglesia. Muchos hablan de la desunión de la iglesia. Muchos hablan de Babilonia como esta iglesia. Lo único que yo le voy a decir, que el Espíritu de Profecía dice que esta iglesia llegará. Lean la primera visión. Dios llamó con todos sus defectos, con todos los seres humanos, que haya dentro de la iglesia, haya dirigentes malos y buenos, porque lo hay. Si esta iglesia es dirigida por el Señor y terminará la obra. Dios completará la obra no para terminar la obra del Evangelio, terminará la obra que comenzó en ti, para que el Espíritu Santo pueda terminar esa obra a través de ti y a través de muchas personas que le aman. Él cuida a su iglesia como la niña de sus ojos. La iglesia sí tiene poder, porque tiene el poder de las llaves realmente, de sacar de la muerte a las personas, de atar y desatar, dice la Biblia. Ese poder es dado a través del Evangelio. El Evangelio que libera a las personas de la muerte. Ese es el gran poder de la iglesia, donde se presenta a Cristo, donde puede penetrar para dar vida. Ese es el Evangelio, esas son las llaves contra la muerte, porque todos aquí lo que tenemos, algo seguro que es la muerte, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Para eso se formó la iglesia. La iglesia no fue una idea inventada por un grupo de personas. La iglesia fue dada por Cristo mismo y recalcada por Cristo mismo. Y Él la cuidará. Es más, Apocalipsis habla que está en medio de los 7 candelabros, las 7 iglesias, candelabros, las 7 iglesias cuidándolas, protegiéndolas, y lo hará hasta el tiempo final. No cabe duda de eso. La profecía lo dice. Si Él sostiene a su iglesia, Él va a sostener tu vida también. Aunque el mundo gira, parece al revés, como lo vemos, todo negativo, pero Dios es poderoso en transformar lo negativo en positivo. Él es el Dios de lo imposible, que puede hacer lo que tú parece injusto, Él traerá justicia eterna. Dios tiene un plan, y ustedes saben que Dios no solamente nos creó, Dios no solamente murió por nosotros en la cruz del Calvario, no solamente intercede cada vez que nosotros oramos y le pedimos a Dios, somos nuestros propios intercesores, no necesitamos otras personas para que nos den el perdón. La Biblia dice que cada uno podemos ir directamente a Dios a través de la oración y decir, Señor, me equivoqué, lo siento mucho. Y cuando nosotros reconocemos nuestra equivocación ante el Señor, Él dice, Padre, Él confía en mí. No lo mires a Él, mírame a mí. Yo he muerto por Él. Él confía en mi sangre. Y Dios nos mira a través de Cristo como si nunca hubiéramos pecado y somos perdonados. El problema del ser humano que no acepta el perdón. Sigue pensando que está mal delante de Dios. ¿Sabe quién pone eso en su mente? No es Dios. Porque cuando Dios perdona, dice que olvida y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Nunca más. Los aleja como del este al oeste. La Biblia declara que nunca más se acuerda ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Sabe quién se acuerda de los pecados de ustedes? El enemigo, quien lo pone en la mente para tenerte culpado, culpable, tenso, diciendo, Dios no me ama, Dios me está castigando porque hiciste aquello, Dios no te ha perdonado, tú no puedes ser perdonado. Ese es el gran trabajo en la mente, el gran conflicto en la mente de sentirnos libres o no. La iglesia es un medio donde nosotros podemos aprender todas estas cosas para sentirnos libres en Cristo Jesús. Ese es el propósito por el cual estamos aquí.
Vamos a repetir dónde está la vida eterna. Juntos. A ver si se despertaron ya. Si no, vamos a tener que traer un buen café o algo acá, porque si no... A ver, ¿tienen frío o qué? Vamos juntos. Y esta es la vida eterna. Antes de seguir necesito orar. Necesito pedir a Dios que esté en este lugar. Que saque todo aspecto de nuestras mentes negativo en este momento. Vivimos en una lucha espiritual. Y quiero pedir en este momento que Dios pueda quitar de nuestra mente todo aquello que pueda impedir la comunicación con Dios. Necesito hacerlo. ¿Me acompañan? Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre poderoso sobre todas las cosas. Aquel que es creador, que es sustentador, que es sostenedor, el Dios que creó toda con su palabra, el Dios que envió a Cristo Jesús, nuestro Salvador, santificado sea tu nombre. Que tu nombre paz pueda llegar a nuestros corazones. Que tu nombre amor pueda tocar nuestros corazones. Que tu nombre alegría pueda llegar a nuestros corazones. Que tu nombre, Señor Salvador, pueda tocar nuestras vidas. Pero, Señor, necesitamos de tu presencia en este lugar. Por eso pedimos el pan tuyo de cada día. Necesitamos en este momento saber que tú vas a estar con nosotros. Hay muchos problemas internos, hay guerras internas, hay situaciones internas de nuestra vida, hay inconformidad, hemos oído, hemos visto cosas negativas y te quiero pedir que tú liberes esta iglesia, que tú liberes a su pastor, que tú liberes a aquellos que están desconformes y puedas traer paz y tranquilidad a nuestros corazones. Padre, por favor, líbranos del mal. Que nada del enemigo toque a tus hijos, que tú los estás sellando para vida eterna. Te pido en este momento que tú vengas con tus poderosos ángeles y saque toda obra del enemigo de este lugar. Que tú cubras este lugar con tu presencia. Y sobre todo, que tú bendigas a tu iglesia que llamaste para cumplir un propósito aquí en Bilbao. Bendiciones que pido en el nombre de Jesús, que es todo sobre todo nombre, y sobre todo que tiene el poder, la gloria y la majestad por todos los siglos, a Él oro. Amén. ¿Estás dispuesto a recibir un rayito más de luz en esta noche? Dios quiere darte luz. Vamos a ver, si está en la Biblia, en su contexto lo creo, si no está en la Biblia no es para mí. Así que vamos a leer hoy la Biblia. Gloria a Dios. La única palabra que transforma, que tiene poder para salvar. Esta es la iglesia. Es bonita, ¿verdad? Esta es la iglesia, yo le llamo el milagro. Porque fue un milagro. Llegué a un distrito allá en Baltimore hace muchos años y lo primero que tenía era que conseguir una iglesia. Los precios eran insostenibles. Teníamos $40,000 en el banco y una iglesia menos de $500,000 no lo podía conseguir por el lugar, lo caro que era. Pudimos conseguir un local, tuvimos problemas, me mataron unos muchachos a la salida. Y tuvimos que salir de ese lugar porque no era un lugar muy adaptable. Así que nos doblamos rodillas y empezamos a orar. Le dijimos, Señor, no tenemos dinero, no tenemos qué hacer, no tenemos cómo ir, pero necesitamos salir de acá. Gracias a Dios por el primer lugar que nos dio. Con eso pudimos, con $40,000 pudimos comprar y en la conferencia nos dio el resto. Así que hincamos rodillas y de repente mi esposa me dice, Ronald, mira mi amor, acabo de vender la iglesia que compramos en el local. ¿Qué? Le digo. Pero tengo que consultar con los ancianos, tengo que consultar con la iglesia porque no puedes venderla. No te preocupes.
Ellos tienen paciencia. Me han llamado que quieren este local. Y que te están ofreciendo, a mí me costó $150,000, te están ofreciendo $400,000 por la iglesia. Le digo, mi amor, yo no puedo. Bueno, así que vinieron, me dijeron, mire, queremos comprar el local, el terreno, lo que nos interesa no es el local, nos interesa el terreno. Le estamos ofreciendo $400,000, le digo, no puedo venderla. Bueno, ellos creyeron que yo le estaba pidiendo más dinero. Así que al otro día dice, bueno, le estamos ofreciendo $500,000 y no más. Es mucho dinero para el lugar. Con eso yo podía hacer algo. Le digo, no puedo venderla. Pastor, yo no puedo subir la oferta. Y me llevaron a un edificio, mire, donde me mostraron el plano, donde tenía la universidad en Baltimore, la universidad de medicina, estaba haciendo todo un proyecto y dice, nosotros estamos perdiendo mucho dinero porque son los únicos que nos falta comprar, porque aquí vamos a hacer 10 edificios de biotécnica. Bueno, le digo, con más razón, si ustedes tienen dinero, le digo, yo no tengo problema de darles el terreno, el problema es que no se los puedo dar. Explíquenos, me dice. Claro, le digo, mire, yo he pasado 6 meses acá, 1 año buscando lugar, y no consigo. Lo único que conseguí este lugar, me acaban de matar 2 muchachos enfrente de la iglesia y quiero salir. Si ustedes, vamos a hacer una cosa, le digo, no me interesa la oferta de ustedes, lo que me interesa es que ustedes me consigan una iglesia. Porque ustedes tienen todos los contactos del gobierno, consíganme una iglesia y yo le doy esto y ustedes me dan la iglesia. Ok. A la semana, hermano, me dieron la noticia. Hay una iglesia casi de $1 millón, grandísima, y esta costaba $700,000. Era un lugar céntrico donde toda la transportación, habían varias iglesias, no era muy grande, justo para un grupo de 60 miembros, 70 miembros que estaban allí. Así que el milagro se realizó. Lo que costaba $700,000 me costó $1. Un solo dólar, porque el Señor hace milagros donde nosotros no podemos hacer. Porque no se puede regalar, tiene que ser una transacción mínima, $1 era lo mínimo. Así que esta es la iglesia que le llamo del milagro, y sucedieron muchos milagros ahí, porque Dios guía a su iglesia cuando oramos. Si usted tiene un problema realmente para resolver y está inconforme, ora al Señor. El Señor tiene mejor solución que lo que nosotros podemos hacer. Eso es la única situación que tenemos. Hay diferentes clases de iglesias. ¿Por qué hay tantas religiones? Usted va a la autopista de las religiones, mis hermanos, y va a encontrar de todo. Carteles por aquí, carteles por allá, cristianismo, nueva era, budismo, y el mundo está confundido. ¿Dónde está la verdad? Mis hermanos, ¿de dónde salieron? ¿Son cada una de ellas caminos que conducen a un mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? ¿Es el plan de Dios? Así que yo viví en Puerto Rico 10 años, mis hijas nacieron allí. Y le digo, una isla que tiene 100 kilómetros por 75 de ancho. Son 300 millas, más o menos 200 kilómetros por 75 de ancho. 75 millas de ancho. Mis hermanos, una isla pequeña. ¿Saben cuántas religiones hay anotadas en el registro demográfico? 2.400 religiones. Para un grupo de personas de 4 millones de personas. Es impresionante. En Estados Unidos ese fenómeno se da porque las religiones no pagan taxes. Entonces cualquiera que se gradúa pone el nombre de una religión, paga $400, $500 ya, pone el nombre de la religión y hace sus estatutos y hace su negocio. El que grita más lindo es el que entusiasma más, el que se lleva más gente. Y hay así millones y millonarios, pastores sumamente millonarios, porque no pagan un solo dólar de taxes. Entonces hay un interés económico en cierta manera, y se lo digo porque eso es así en Estados Unidos. Entonces pululan los tipos de religiones, y todos tienen ministerio haciendo bien hacia los demás, y todo lo demás, haciendo cosas, pero todas creen en doctrinas diferentes, aunque hay muchas que creen en doctrinas iguales. A mí me gusta un librito que salió hace tiempo, Lo que más me gusta de tu religión, lo positivo, y podemos ver católico, protestante, bautista, metodista. Todos tienen una lista de cosas que son iguales.
que son creencias parecidas, que las creemos igualmente, pero cuando hay diferencias de creencia, entonces cada uno toma su propia posición. Y eso es lo que hay hoy en día, un montón de diferencias por la doctrina que ellos predican. La persona común está confusa, escandalizada por la gran cantidad de iglesias. Tenemos de todos tipos. Esta es la iglesia en Andrews. Tenemos de todo tipo de iglesias, formas, tamaños, mega churches. Hay gente que tiene 6, 7 mil personas, 10 mil personas. La iglesia más grande del mundo creció en 10 años de 60 personas a 1 millón de personas. Solamente en 10 años. Se llama la iglesia de Yojido, Yojido aquí en Corea, con el pastor Yonggi Cho. ¿Y saben lo que utilizó? Lo único que utilizó fueron grupos pequeños y grupos de oración. Yo oro por ese pastor porque en el tiempo final Dios hace una promesa grandísima, que es esta. Dice que también tengo otras ovejas que no son de ¿qué? De este redil. A esas también tengo que ¿qué? Que traer. Ellas también oirán ¿qué? Mi voz. Y habrá ¿cuántas iglesias? Un rebaño y un solo pastor. La promesa es que nosotros también seamos incluidos en ese rebaño, que oigamos la voz de Dios. La voz de Dios ya está escrita en la palabra de Dios. Es allí donde tenemos que guiarnos. Mis hermanos, esto no es ecumenismo como lo que se está pronunciando. Este es el verdadero ecumenismo, a través de Cristo Jesús y a través de su palabra con todas sus verdades. No las medias verdades. No aparentes tradiciones humanas, sino lo que dice la palabra de Dios solamente en su contexto, la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Por eso nadie va a errar. Vamos a oír la voz del pastor. Si la Biblia dice que es el sábado, no es el domingo. Si la Biblia dice que hay que bautizarse de esta forma, no hay que bautizarse de otra forma. Si la Biblia dice que Dios nos ama, Dios nos ama. Y si la Biblia dice que Dios nos perdona, Dios nos perdona. ¿Sí o no? O sea, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo quiera creer, no es lo que yo quiera sacar a mi adaptación, es lo que dice completamente. Hay aparentes contradicciones, pero siempre la palabra de Dios permanece para siempre, porque oiremos la voz del Señor y habrá un rebaño y habrá un solo pastor. Esa es la gran promesa. Pero la verdad, hoy en día, mis hermanos, ha sido pisoteada, cambiada por tradiciones humanas. Por miles de años ha sido quitada la verdad. Es más, todo lo que Dios dio del tiempo judío ha sido cambiado totalmente porque los hombres lo han cambiado con tradiciones humanas. Por eso los discípulos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? No me crean a mí porque soy hombre, créanle a Dios en su palabra. Ni a nadie. A Dios en su palabra, pero no en su interpretación, es la interpretación que da la Biblia. Esa es la diferencia. Así que la verdad ha sido pisoteada. Proféticamente dice que iba a ser cambiada las leyes, el tiempo, la ley, las verdades iban a ser pisoteadas. Por muchos años fueron pisoteadas, pero Dios no iba a dejar que su verdad quedara pisoteada porque tiene que venir para poner justicia. Permite que sea pisoteada para que el mundo conozca que Él es poderoso de mantener su verdad. Mire lo que dice este versículo. Mas la senda de los justos es como la luz de ¿qué? De cuando nace el sol, que va despacito, poco a poco, hasta que el día ¿qué? Es perfecto. Hasta que se ve el mediodía perfectamente, ¿sí o no? Así trata Dios su verdad a través de la palabra de Dios. Imagínense que ustedes estén en un cuarto oscuro completamente por varias semanas y de repente sale la luz. ¿Cómo se sienten sus ojos? Se enceguecen. O sea, la verdad o sea, la luz puede ser hasta dañina. Por eso Dios tiene que, la verdad que fue oscurecida por muchos años, por tanto tiempo pisoteada, Dios la fue poniendo poco a poco hasta que el día sea ¿qué? Completo y perfecto. Así es como Dios trata su verdad a través y su verdadera iglesia. Por eso hay una razón de que hay tantas religiones.
porque Dios no dio toda la luz a una sola religión. Dio poco a poco hasta que el día sea perfecto. ¿Alguna vez se preguntó cómo puedo encontrar la verdad? Porque tenemos que encontrar la verdad. A Jesús se le preguntó, ¿qué es verdad? No se le dio tiempo. Lamentablemente este hombre que lo estaba condenando allí, si se hubiera quedado un segundito más, hubiéramos tenido la respuesta más hermosa acerca de la verdad. Directamente Jesús. Pero Jesús no necesitaba contestarla porque ya la había dado con su Espíritu Santo a los hombres y los profetas a través de la palabra. ¿Saben lo que es verdad en la Biblia? Número 1, Jehová el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. ¿Quién es la verdad en la Biblia? Dios Padre. Número 2, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y ¿qué? Número 2, Dios Padre es la verdad. Dios Hijo es la verdad. Número 3, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré el Padre, ¿el Espíritu de qué? ¿Quién es la tercera base de la verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios ¿qué? Dios Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad. ¿Tú qué? Tu palabra es la verdad. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Biblia es la verdad. No es que va a ser, no es a ver si es la única verdad y guía para el ser humano. Es la luz que alumbra. Si se apaga esa luz, no hay verdad. Por eso el mundo está como está, porque no quiere leer la Biblia. Por eso el ser humano está cada día más loco, porque no quiere leer la Biblia. Por eso hay tantos problemas, porque no quiere ir a la verdad, porque es la única luz que puede dar la verdad. Lamentablemente, en la Edad Media se quiso quitar la verdad, inclusive se quemaban las Biblias, y por eso se le llamó la Edad Oscura en la historia de la humanidad, porque la Biblia no guiaba. Los hombres apagaron la luz de Dios, y por eso es la locura que hubo en aquel tiempo. Perdóneme, una locura lo que hubo. Tanto que mataban a la gente por estudiar la Biblia. Algunos se vengaron. Ustedes han ido al Museo de la Santa Inquisición. Por miles de años se mataba a la gente. Los mismos cristianos matando a los cristianos. ¿Por qué? Porque era más importante lo que decían los seres humanos que la misma palabra de Dios. Ese fue todo el problema. Me tienes que hacer caso a mí, si no te mueres. Y lo hacían confesar, mis hermanos, que eran herejes. Aquí la historia de España es terrible en eso. Aquí hubo gente mafias que se llamó Garriña o Gorriña, no sé cómo era, que se le sacaban el dinero y lo mandaban a los inquisidores, que no tenían nada que ver inclusive. Era un momento donde la luz de la verdad fue, y por eso hay tanta gente que no quiere saber nada de la religión, por todo lo que se hizo en el pasado, en el nombre de Dios. La religión no sirve, pero Dios tiene una verdad en su palabra, y la verdad está ¿en quién? En su palabra. Tu justicia es justicia eterna. ¿Qué más es la verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, su palabra, y mira lo que dice. Tu justicia es justicia eterna. Tu ley, ¿la qué? El quinto elemento es la ley de Dios. Lamentablemente, yo no tengo problemas con los católicos, yo tengo problemas con los protestantes. Se lo digo sinceramente, el católico es sincero. La iglesia nuestra cambió el sábado al domingo, punto. Pero los protestantes que creen en la Biblia, ¿por qué no guardan el sábado? Mi problema no es con el católico, mi problema es con el protestante que protesta que vaya a la Biblia, y cuando van a la Biblia guardan el domingo y guardan cualquier cosa. Es más sincero el católico porque ellos siguen lo que los padres les dijeron. Pero los protestantes, ¿qué? Si la Biblia es la guía, tienen que seguir la Biblia. Por eso conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Cercano está Jehová todos tus mandamientos. Todos los mandamientos de Jehová son ¿qué? Verdad. Aquí tiene los 5 puntos de la verdad. Si usted quiere conocer la verdad, siga estos 5 puntos. Siga a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a su palabra en su contexto, y ¿a qué más? A su ley. Dentro de la ley está el sello de Dios.
que es el cuarto mandamiento. Muy bien, vamos a ver cómo Dios, el futuro está revelado en estos minutos que nos quedan, el futuro revelado, por qué hay tanta religión a través de esta profecía. De cómo Dios predijo con anterioridad lo que iba a pasar con su iglesia y Él está al control de su iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 5, 1 al 10. Vamos a empezar. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado, ¿dónde? En el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado ¿con cuánto? Parece que estoy dando la lección, ¿no? Yo lo oí a usted, pastor, dando esta lección por la radio y fue muy bonita. Saqué muchas cosas bonitas de ahí. Gracias por tener esa iniciativa de poder enseñar la palabra de Dios. Pero vamos a repasarlo porque el tema no es aprender de los 7 sellos y todos los detalles, es aprender por qué hay tantas religiones. Y ustedes van a saber por qué. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado ¿con cuánto? ¿Quién estaba en el trono? En el cielo. El Padre. Tenía un libro que nadie podía leer. Ese libro era un rollo que abría el futuro de lo que iba a ser la iglesia. ¿Ok? Algo había sido escrito. Cristo venció en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Cristo vence al enemigo en la cruz del Calvario, el Padre toma el rollo y va a decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Nadie podía abrirlo, porque había una gran interrogante en el cielo. Dios no es justo, Dios es injusto, su ley es injusta, pero ahora tiene autoridad a través de Cristo que venció la muerte, a tomar el rollo y decir qué es lo que va a pasar y cómo va a terminar todo en su iglesia y a través de su iglesia. Y vi un ángel fuerte que pregonaba con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea que el libro estaba sellado. Se sabía que había algo en el libro, que cuando se sacara el sello, se abriera el libro, iba a aparecer una visión o iba a aparecer un escrito de lo que iba a suceder. Por eso es tan importante entender esto de Apocalipsis. Y esto es Biblia. Yo no estoy inventando esto está en la Biblia. Apocalipsis 5:2. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, ese era Juan que estaba viendo esta visión, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Es más, queremos saber el futuro de lo que va a suceder. ¿Cómo va a terminar el mal? ¿Cómo va a terminar la muerte? ¿Cómo va a terminar? Dios, tú eres la verdad. Muéstranos qué va a suceder con el futuro. El único digno. Porque fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y qué, y pueblo. Y nos has hecho para nuestro Dios. Ese es el Hijo de Dios. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre esta tierra. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. No son los sacerdotes que tenemos hoy en día, ni los pastores los que son los dirigentes. Todos los creyentes somos sacerdotes en Cristo Jesús, porque Él nos ha inmolado por medio de la sangre. Podemos tener acceso al Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes de todos los linajes, porque con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿No nos da alegría que somos redimidos por Dios? Aunque usted no lo pidió. Algunos dicen: yo no le pedí que Cristo viniera. Me lo dijo una persona. Le digo: está bien, Él lo hizo por amor. Si tú quieres, bienvenido. Yo quiero. Gracias a Dios que Él pudo venir a redimirme. Así que Cristo abre el rollo. Vamos a ver el futuro revelado sobre la iglesia. Ven y mira. Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. El primer sello miré un caballo blanco, y esto es todo simbolismos. Su jinete tenía un arco, le fue dado una corona y salió vencedor, y para seguir venciendo, un caballo blanco. El blanco es símbolo de pureza, por eso casamos las novias
de blanco, etcétera, etcétera. Es todo un simbolismo. Significa una fe vencedora. El blanco representa una fe pura, la fe primera de los discípulos dado de la iglesia por Cristo Jesús. Era una fe donde habían recibido las instrucciones directamente ¿de quién? De Cristo Jesús. O sea, pónganse en la imagen esto. Dios abre el futuro, el único que puede abrir ese libro ni siquiera el Padre, sino el Hijo que se encarnó para salvarnos, abre lo que va a suceder con su iglesia. Eso es lo que está hablando. Y predice exactamente a través de la historia lo que ya se ha cumplido. Lo estamos viendo hacia atrás ahora, porque esto fue de allá hacia acá. Lo que ha sucedido con la iglesia exactamente. ¿Le interesa saberlo? Mire, el primero dice, la verdad pura, la verdad de Jesús, por eso se le llama el caballo blanco. Se cree que desde el año 31, cuando Cristo murió por nosotros, hasta el año 100, donde murió más o menos el último de los apóstoles, que fue Juan, en la isla de Pasmo, más o menos en el 96, se le llama la iglesia pura porque recibieron el mensaje puro de Jesús, la verdad, la ley, todo lo recibieron de Cristo Jesús directamente. Esa iglesia, mis hermanas, respetaba. El Pentecostés produjo una explosión evangelística y la iglesia cristiana primitiva, o la primera iglesia, obedeciendo a la gran comisión, alcanzó el primer siglo prácticamente al mundo entero con el mensaje de la salvación en Jesús. La iglesia católica no es la primera iglesia, es la iglesia apostólica, no romana la primera iglesia. Es apostólica, directamente de Jesús. A esa iglesia, yo sí creo. Yo soy adventista, apostólico, y el nombre católico quiere decir universal, así que yo también soy católico porque en todo el mundo estamos. Pero la iglesia primitiva o la iglesia primera era apostólica, no era romana, era apostólica. Eso es lo que está diciendo. Esa iglesia recibió la instrucción directamente, fueron los discípulos que dieron las instrucciones. El evangelio que habéis oído, el evangelio de Jesús, predicado en toda creación debajo del cielo. Mis hermanos, ellos predicaban a Cristo muerto, sufriente, muriendo y resucitado. Cristo interviniendo en el cielo y Cristo a venir. Eso es lo que predicaban los apóstoles, lo mismo que nosotros predicamos hoy en día. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres. Y ellos enseñaban que era necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres, las enseñanzas directas de Jesús. Y fueron los que escribieron en la Biblia las cosas que Jesús hizo para nuestra salvación. A esa se le llama la iglesia primera, del caballo blanco. Esos sellos no es para asustarnos. Hay tantas teorías sobre esto, que son caballos maléficos y demás, y hasta cosas rarísimas interpretan. Simplemente es la historia de la iglesia a través de los siglos, cómo Dios la controla. Así que tenemos la iglesia pura del año 31 hasta el último apóstol. El segundo sello se abre, Cristo abre, recuerden, Cristo abre el segundo sello, esto va a suceder en su iglesia. En vez de ser un caballo puro, blanco, ahora parece un caballo ¿qué? Rojo. El rojo, otro salió caballo rojo, al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dado una gran espada. Apocalipsis 6:4 dice. Esa era una fe manchada de sangre. O sea, la iglesia iba a pasar por un periodo donde iba a ser perseguida, iban a morir los cristianos. Y exactamente, mis hermanos, tenemos el testimonio, ustedes pueden ir a Roma, donde está el Coliseo romano, donde miles de cristianos morían. ¿Por qué? Porque creían en Cristo Jesús. ¿Y qué hacían los romanos en aquel tiempo? Ustedes saben más de historia que yo. Los ponían con las fieras, los mataban, los encendían. La forma de pasar toda una noche mirando gente muriendo en los circos romanos, ponían llamas vivas de personas para matarlos. ¿Por qué? Porque eran cristianos. La Biblia dice exactamente que la iglesia iba a pasar por un periodo rojo, que se le iba a dar autoridad para matar a los hijos de Dios. Y esto lo dice el Señor. Y eso exactamente sucedió. Así que tenemos la iglesia roja, aquí ustedes ven la verdad pura que está arriba, esta verdad pura que ustedes ven aquí,
del caballo blanco, ahora, en vez de mantenerse pura, con un solo pueblo, con una sola iglesia apostólica, ahora, mis hermanos, la verdad es manchada con sangre. ¿Qué sucedió con el caballo blanco? Hechos 20:20, 1 Tesalonicenses, Apocalipsis 2:10 dice, fue escrito para todos los cristianos que vivían en aquella época de los romanos donde eran muertos, le decían, sé fiel hasta la muerte que yo te daré la corona de la vida. Y mis hermanos los animaba, el Apocalipsis es un ánimo a los cristianos que iban a pasar persecuciones. Cristo está en el trono, Cristo es el vencedor, Cristo es el que está cuidando su iglesia, no se preocupen, dice que morían en el circo romano cantando y alabando al Señor. Y cuando la gente veía su fe, más se convertían en cristianos. Hasta el año 313, ¿por qué? Porque en el año 313 Constantino, el gran emperador, se convierte en una visión que la cruz y hace que el cristianismo sea en el imperio suyo, que haya libertad y no se persiga más a los cristianos. Y se le dio el convenio de paz en el 313. Ya no iba a haber más persecución. Ahora era el imperio era cristianizado. Y desde ahí se convirtió en apostólica romana, en Constantino. Ese hombre fue el que trajo, aunque dio libertad religiosa, hizo cosas muy buenas Constantino, pero cambió muchas cosas. Dio primeramente, lo bueno que hizo fue dar paz, que ya no eran más perseguidos. Y eso está en la historia. ¿Y qué pasó? Aquí comienza el periodo, mis hermanos, aquí ustedes ven lo que sucedía en aquel tiempo, la iglesia perseguida. Viene el periodo del tercer caballo. Y cuando hubo abierto el tercer sello, oía el tercer animal que decía, ven y ve, y miré aquí un caballo, ¿qué? Negro, de blanco pasa al negro. Y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano, una fe transigida, una fe negra. En vez de ser pura, ahora se había, ¿qué? Vuelto totalmente contrario al blanco. Así como el color blanco del primer caballo representa la pureza de la iglesia cristiana, el negro de este caballo representa la impureza de ese mismo periodo. Constantino se encargó de que se volviera negra la iglesia. Y miren cómo lo hizo. Le dio lo bueno, pero en el 321 pone leyes dominicales. En vez de guardar el sábado, ya que todos los que viven en todo el imperio, hay muchos que adoran en domingo, vamos a adorar en domingo. Hizo la primera ley dominical. Y desde ese momento hasta el día de hoy, todos los cristianos adoran el domingo por un emperador que dijo que debíamos adorar el domingo. ¿Es necesario obedecer a Dios o a quién? A los hombres. Eso es historia, hermanos. La Biblia ya lo predecía. Lo que iba a suceder dentro de su iglesia, lo que los cristianos iban a pasar. Siempre en estos periodos, aunque eran perseguidos, siempre Dios mantuvo su verdad. Tal cual como decía, en el año 336, adopta el domingo como el día del Señor. Supersticiones, penitencias, reliquias, adoración a los santos. Se inventó que los santos se van para el cielo para interceder por nosotros. Y entonces había que pagarles y darle dinero para que nos perdonaran los pecados, y bulas papales, y con eso se hicieron grandes catedrales y demás. Todo eso sucedió en el tiempo de Constantino. Reliquias. En el 366 se inventó el rosario, una repetición constante. En el 394 la primera misa se oficializó, donde el sacerdote puede crear a Dios directamente poniendo... Él crea el cuerpo de Cristo y se lo reparte a la gente. Él crea a Dios. O sea que es más poderoso el hombre que el mismo creador. Por eso la misa, el pan y el vino que se convierte directamente en la sangre de Cristo, nunca habla la Biblia de esa manera, que un ser humano pueda crear a Dios. Por eso Martín Lutero y todos los reformadores reaccionaron contra la misa en ese aspecto. La supremacía papal ahora se pone a un solo dirigente para dirigir las iglesias. Ahí, en ese periodo negro de la iglesia, mis hermanos, la verdad fue cambiada con muchos aspectos. Muy bien, en este periodo de paz para la iglesia cristiana es que se introducen los cambios de las verdades esenciales de la Escritura. Satanás, sin poder destruirla
con la fuerza, por la persecución, ahora se introduce en ella para cambiar las doctrinas. Y por eso hoy en día todas esas doctrinas que Dios dio a la antigüedad fueron pisoteadas y cambiadas. Hoy es una lucha para saber dónde está la verdad. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios que permanece para siempre. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y fue prosperado. Daniel 8:12 predecía eso, lo que iba a suceder. La salvación por medio de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la iglesia. Ahora, en vez de ir a Cristo directamente, había que ir a un sacerdote a confesarse y pedir perdón. Más poderoso, que la confesión fue hecha para sacar los secretos de los reyes y otras cosas, básicamente. No me estoy burlando de eso, pero son enseñanzas humanas. El que quiera creer en eso, siga creyendo. Yo le respeto como ser humano. Yo no estoy atacando aquí a ningún grupo religioso. Miles de católicos irán al cielo, tal como están, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero con asunto de verdad y error, nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. El rollo del futuro fue dado a Dios mismo. Cristo lo abre para que sepamos dónde estamos. ¿Estamos bien? Eso es lo que está hablando. ¿Cuántos han ido a esto? Yo sé que muchos han ido. Yo fui allí. San Pedro, la patica, ya no quedan los dedos de tantos millones y millones de personas que van a pedir perdón de los pecados. San Pedro no es San Pedro. San Pedro fue sacado de un culto que se llama a Júpiter. Es el dios Júpiter. La adoración al sol, todos los que adoran el sol tienen todas las aureolas. Lo que es aureola es la adoración al sol. Por eso siempre, no es la aureola no es algo de santidad o de iluminación o de sabiduría, es adoración al sol. Esa es una religión que viene desde las bases de la adoración al sol, viene desde Egipto. Pasó a Babilonia, a los medos persas y a Roma con la mitra romana. La mitra romana es una adoración al sol. Ellos creen en Dios Nimrod, el dios del sol, en ese aspecto. Pero lo pusieron como cristiano, es decir, una mezcla entre el cristianismo y lo demás. Intentará cambiar la festividad y la ley. Durante esta época de transición, el día del sol pagano reemplazó el sábado bíblico. Así que el caballo negro, mis hermanos, se cumplió exactamente como decía la profecía en uno de los sellos, y en el año 538 la iglesia estaba comprometida con asuntos humanos y no con la palabra de Dios. Este periodo fue hasta el año 538 y se abre el cuarto sello. El cuarto sello es el más terrible de todo para la iglesia. Después aparece el cuarto sello y oí la voz del cuarto animal que decía, he aquí un caballo, ¿qué? Amarillo. Parece que comió mucha papaya o le dio un ataque al hígado o algo, porque estaba amarillo, pálido. Y mire lo que dice aquí. El que estaba sentado en él tenía de nombre nuevamente, ¿qué? Primero era sangre, ahora es muerte. O sea, tenía el poder de matar, de destruir lo que estuviera delante de él. Y eso estaba escrito en el libro que Dios tenía para su iglesia. Y en el infierno le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Y eso es exactamente lo que sucedió, una fe muerta. Mis hermanos, desde el año 538, cuando se pone la autoridad de la supremacía papal por el edicto de Milán, por Justiniano, es una historia, ustedes lean la historia. Mis hermanos, empezó lo que se llama el período del caballo amarillo, porque ya habían sido cambiadas las cosas de la Biblia, las doctrinas. Ahora se estaba practicando esos cambios. Escuchen lo que pasó. Ahí se empezó a adorar imágenes en todos los lugares, ayunos, mortificaciones para sacarse el pecado encima. Había que hacer de rodillas un montón de procesiones, sangrándose. Hasta ahora siguen en nuestros pueblos, en Sudamérica, en todo lugar, esta misma tradición. Esto es lo que estaba escrito ya en el Apocalipsis. No es una idea de la iglesia adventista, es lo que fue escrito. Quiero que lo entendamos claramente. Y esto no es para salir acá diciendo, ustedes hacen esto. Tenemos que respetar a cada grupo religioso y especialmente a la iglesia católica en personas, porque hay gente sincera que van a ser salvas, pero que vendrán a la verdad, serán un solo rebaño y habrá un solo ¿qué?
pastor, la información no es para dar palo a los demás, yo estoy en la verdad y tú estás en el error. La información es para que nosotros podamos ser sensibles de poder presentar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. En ese periodo, mis hermanos, mire, la verdad, cómo fue bajando, en vez de estar subiendo, ¿fue qué? Bajando. El celibato, doctrina de demonio, dice que la Biblia, el celibato, y hoy tenemos los problemas que tenemos, lean los periódicos. 11.000 personas se fueron de 14.000, 17.000, ya no quieren saber nada por todo el problema que hay por el famoso celibato, o doctrina de demonio, dice la Biblia que es. Muy bien. En el 590 el purgatorio se inventó, que las almas se van para el cielo, se van para el infierno, o al limbo entre medio. Si usted le da ofrenda, entonces usted puede sacarlas de allá. Bueno, ya el limbo lo sacaron. Esa es la última noticia. Se dieron cuenta que no existe. Besar los pies del Papa, autoridad suprema, se le dio autoridad de muerte. Por este tiempo el que leía una Biblia era muerto. Misa por dinero, santos canonizados. Mi padre se llama Romualdo Costa, 7 de febrero, San Romualdo, porque se buscaba en el calendario y se ponían los nombres de los santos. No está mal, yo aprecio el nombre, fue un gran hombre ese hombre, pero todas esas cosas sucedían. El bautismo infantil, en vez de bautizar como antes se bautizaba en la Iglesia Católica Romana Apostólica primera, se bautizaba por inmersión. Luego fue más conveniente hacer el bautismo de los niños. En 1229 se prohíbe la Biblia, la luz, por eso se le llama la edad oscura, porque la palabra de Dios es la luz. Se prohíbe la luz de la palabra de Dios en este periodo. Se introducen las indulgencias, las cruzadas, la Inquisición, hasta el 1798, que viene la Revolución Francesa con Bonaparte y pone preso al Papa y se acabó la cosa. Y ahí muere Pío VI, Pío XII, no me acuerdo, muere en Avendel. Y desde ahí empieza el otro extremo. Nada de religión, todo es el hombre. Todo lo puedes tú. Y hoy vivimos que todo lo podemos nosotros. Antes era todo religión, ahora nada. El péndulo se fue para el otro lado. Nada de papa, nada de esto, nada de lo otro. Y nos damos cuenta que estamos más miserables que anteriormente. Porque el hombre no puede. Y lo único que dice la Biblia, sin mí nada ¿qué? Podéis hacer. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Mire, yo hablo estas cosas, mis hermanos, para que entendamos realmente que Dios está en control de la historia de la iglesia. Muy bien, pero la verdad no iba a quedar pisoteada. Los grandes puntos de falsedad, puntos satánicos de la falsedad, la autoridad, ahora el concilio de la iglesia, la palabra de Dios, en vez de la autoridad era el concilio de la iglesia. La oración, eran los rezos. La salvación por obras, en vez de la gracia de Cristo. La intercesión es el sacerdote en vez de Cristo. La adoración domingo en vez del sábado. La muerte, la inmortalidad del alma, que las almas se van para el cielo, se van para el infierno, para el purgatorio. Sin embargo, la muerte es un sueño, dice la Biblia, que esperamos hasta que venga la voz de Dios. Bautismo, aspersión, inmersión, salud, ley abolida, leyes eternas, etc. Y viene el quinto sello. Y cuando se abrió el quinto sello, vi el altar los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Todo lo que la Santa Inquisición mató. Dice que en el quinto sello, diciendo, ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Hasta cuándo vas a permitir la injusticia, que tu pueblo sea pisoteado, muerto, dañado? ¿Hasta cuándo? No es el clamor que dice la gente hoy en día, Dios no existe. ¿Hasta cuándo? Si Dios existe, arregle las cosas. Bueno, aquí está. Dios sí va a arreglar las cosas. Bueno, yo no tengo que explicar esto, yo he estado en tantos museos, simplemente porque creían en la Biblia. Ahogados, miles y miles, más de 50 millones, no solamente como datos básicos entre España y esta zona. Vaya a Sevilla, ahí en el Guadalquivir, yo fui ahí, le ponían las piedras y ahí al fondo, porque eran herejes.
Miles murieron ahí. Terrible, muerte era el caballo que estaba en la iglesia. Pero eso pasó. Dios no iba a dejar que su verdad fuera pisoteada. La verdad siempre va a resurgir a la luz, pero va a crecer como la luz de la aurora hasta que el día amanezca. Escuchen esto, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el pleno día. En las montañas de los valdenses, mis hermanos, se escribía la palabra de Dios a letra de mano. Se la llevaba en los lugares acá y se daba que Cristo era el Salvador. Y tenían que hacerlo a escondidas porque si no eran muertos. Pueblos enteros fueron arrasados. Aquí cerquita. Aquí mismo cerquita de ustedes. En Durango. En Durango. Yo no conozco, hermano. Me encantaría conocer. Mi hermano tiene fotos de todos estos lugares. Ellos mantuvieron la antorcha de la palabra de Dios porque aunque la quieran quemar, aunque la quieran sacar, dice la Biblia, la palabra de Dios permanece ¿para cuánto? Para siempre. Dios mandó un grupo de peregrinos perseguidos, mis hermanos, en el Mayflower, a tierra de libertad. La tierra ayudó a la mujer, a la iglesia, para que no fuera ahogada por toda esta masacre que iba acá. Y allá fueron a dar tierra de libertad. Más o menos en los años 1600, 1500, 1600. Y comenzó lo que se llama los Estados Unidos, la tierra de libertad. La única forma que comenzó Estados Unidos es porque inmigrantes de acá que eran perseguidos se fueron para allá, suizos y otros más. Y se fueron a un lugar donde no habría papa ni religión, sino que la palabra de Dios era la que iba a guiar. Increíble, tal cual como decía. Mis hermanos, desde allí, antes de que fueran los padres peregrinos, ya la luz de la verdad comenzaba con la reforma. Y mire, los valdenses, los albigenses, los hugonotes, vino Wycliffe, el lucero de la verdad. Él fue muerto, era un cura, mis hermanos, que descubrió la Biblia encadenada también como Martín Lutero y estudió la palabra de Dios y encontró a Cristo Jesús allí. Y él comenzó a decir, la Biblia es la verdad, no la tradición de los hombres, y lo mataron en una hoguera. Juan Hus murió en el 1400 porque había conocido la verdad de la luz de la palabra de Dios. Ustedes conocen, de Juan Hus salen los menonitas. ¿Ustedes han oído de la iglesia menonita? Bueno, ellos tenían la verdad en su tiempo. La luz fue en aumento. Los menonitas descubrieron cosas de la palabra de Dios que no eran las tradiciones de los demás. Y por eso los menonitas tuvieron la luz presente en aquel momento. Por eso yo no ataco religiones ni debemos atacar, porque Dios fue poniendo grupos de personas que estudiaban la Biblia para que la luz de la verdad fuera ¿qué? En aumento hasta que la verdad se complete. Porque cuando la verdad se completa, el mundo conocerá la verdad, la rechazará o la aceptará. Y el que la acepta va a ser de Cristo. Y el que la rechace terminará en el fuego eterno. Ese es el gran plan de Dios. Lutero, el justo por la fe, ¿qué? No necesito hacer procesiones. Estaba en esa escalera subiendo y la palabra encadenada a la Biblia en un monasterio. Y como él era autor, podía tener una Biblia. Y cuando leyó que el justo por la fe vivirá, que no tiene que hacer todo lo que tiene que hacer para poder ser salvo, mis hermanos, nació en él el deseo de decirle a todos los cristianos, y predicaba que el justo por la fe, pero se lo opusieron. Puso 95 tesis. Y ahí comenzó la luz de la verdad a poco a aumentar. Él tenía una sola doctrina. Él guardaba el domingo y hacía mucho, todo lo que hoy en día de tradiciones continúa, él lo hacía. Pero él conocía que solamente el justo por la fe vivirá. La verdad iba en aumento. Él tenía la verdad en su tiempo, porque toda la verdad no fue dada a un solo grupo. Así que no ataquemos a los luteranos, porque el único problema de los luteranos es que cuando se murió Martín Lutero, no siguieron descubriendo más verdades. Se quedaron con lo que dijo el reformador. Nada más. Yo sé que tal vez ustedes han oído esta conferencia por mi hermano Robert, pero vale la pena repasarlo. Dice Calvino Knox, ¿conoce la iglesia presbiteriana? Bueno, ellos tenían la verdad, porque ellos enseñaban, los calvinistas enseñaban la elección por gracia. Dios nos elige para salvación.
Y sin embargo, ¿conocen a los metodistas? Bueno, vienen de un reformador que se llama Wesley, en el 1703, donde él decía claramente que Dios nos convierte a través de su Espíritu Santo. Y ellos tenían la verdad de su tiempo. También conocían lo de Martín Lutero, conocían lo de Calvino, conocían lo de Wesley, y vinieron después los anabaptistas. Los bautistas, ¿conocen la iglesia bautista? Bueno, ellos tenían la verdad en su tiempo. Pero cuando murió su reformador no siguieron descubriendo más verdad, porque la verdad va como la luz de la aurora. ¿Ahora entiende por qué hay tantas religiones? La verdad de Dios fue quitada completamente, pero Dios está a cargo de su verdad. Y por eso Dios envió porciones de su verdad a cada grupo en diferentes épocas para que la verdad pueda terminar gloriosa. Le voy a dar una noticia a los adventistas del séptimo día. Ninguna de las doctrinas nuestras son adventistas del séptimo día, excepto una. Todas las doctrinas que nosotros creemos son de estas personas que fueron descubriendo la verdad poco a poco. Los bautistas descubrieron el verdadero bautismo, que no era por aspersión y de niños, es sumergido. Los anabaptistas fueron los primeros. Los anabaptistas, la historia de los anabaptistas es terrible, mis hermanos, descuartizaban las personas. ¿Sabe cuánto duraba un anabaptista? El que más duró fue 4 años. Cuando ellos se bautizaban sabían que iban a morir. Por eso se le llamaba el bautismo de agua y de sangre. Y mis hermanos descuartizaban las personas y ponían colgados pedazos de esas personas por todas las ciudades. Aquí en Toledo hubo mucho, ahí en la iglesia. No solamente moros mataron ahí, ahí habían cristianos que los colgaban de las paredes. Esto fue una época terrible. Hoy tenemos libertad de poder leer la palabra de Dios. Tenemos la conciencia de poder por nosotros mismos. ¿Cuánta sangre para poder tener la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Yo no estoy juzgando el pasado. Yo no estoy echando culpa a quien lo hicieron. Esto ya estaba profetizado en la Biblia, que la iglesia iba a pasar esos periodos. Pero realmente la verdad triunfará. Así que ellos descubrieron el bautismo. Así que la iglesia la reforma. Y viene ahora el sexto sello. El sexto sello, hay grandes acontecimientos, grandes terremotos. Mire lo que dice el sexto sello. Y aquí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como saco de silicio y la luna fue hecha toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera sus higos cuando es movida en gran viento. Esto ya sucedió. Con el sexto sello comienza, porque hay 7, no hay 8, hay 7 sellos. Vivimos entre el sexto y el séptimo sello. Después de esto no va a haber más nada, por eso predicamos el evangelio que tenemos que predicar. Cristo va a venir. ¿Ven el agregado que hace Apocalipsis a la profecía de Daniel 2? Que la iglesia iba a pasar este periodo, pero Dios tiene el control. Esto ya sucedió, el gran terremoto de Lisboa, se registra el día oscuro que hasta ahora en 1780, la caída de las estrellas, el último acontecimiento fue en 1833. Mis hermanos, meteoritos cayeron días enteros y noches enteras. Que todo el mundo, cuando fue a la Biblia, dijo, esto estamos viviendo en el sexto sello. La gente salía a la calle pidiendo perdón a Dios porque creían que Cristo venía en ese momento. Fue en ese periodo, en varios lugares de Estados Unidos, en varios lugares aún de Europa, esto sucedió en esa época. Está en los periódicos de ese tiempo. Y mis hermanos, estos 3 acontecimientos ya sucedieron. Vivimos en el 2018, desde 1833. En 1833 comenzaron a estudiarse las profecías del tiempo del fin. Y qué casualidad que en 1830, más o menos, mis hermanos, Guillermo Miller, un agricultor, empezó a estudiar las profecías de Daniel porque había visto estas señales. Y comenzó un gran movimiento porque él decía, Cristo viene pronto. Y dio una fecha, el 22 de octubre va a llegar Jesús, porque él creía que el santuario que iba a ser purificado era la tierra. Pero este no era adventista del séptimo día, era adventista porque predicaba que Jesús venía.
Era de todas las religiones que habían, se unieron para predicar este mensaje. Mis hermanos, Guillermo Mille trajo las profecías, se predicó el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, el juicio está sobre la tierra ya. Y ahora, mis hermanos, el tercer ángel, hay que salir de la confusión de las religiones, hay que ir a una sola verdad, que es en Cristo Jesús. Y el sábado es la última señal que nos dice para ser reformada. Por eso nosotros nacemos de una profecía, la Iglesia Adventista nace de una profecía, para que todas esas verdades, y aún el sábado no es invento adventista, no es doctrina hecha por la Iglesia Adventista ni sacada. Quienes trajeron el sábado, ¿saben quiénes fueron? Los bautistas, los del séptimo día que están en el sur de Estados Unidos. Allí se conoció la verdad del sábado y esta iglesia aceptó la verdad del sábado como parte del crecimiento de la verdad para que Cristo venga pronto. Por eso somos adventistas del séptimo día, porque somos los que queda de ese remanente que Dios fue dando luz y luz y luz y luz, aceptando todo lo que Dios dio a través de los siglos, para que nosotros, por eso hay tantas religiones. Dios tiene siempre un propósito en cada época. Hoy nos toca a nosotros predicar el último mensaje de amonestación. Y cuando la verdad sea totalmente dada, mis hermanos, Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Ahí está. Si usted quiere conocer la verdad, mis hermanos, si usted quiere conocer la verdad, esas son las dos características. Yo tengo acá dos huevos. Uno sé que está cocido y el otro no está cocido. Yo puedo hacer dos cosas para saber dónde está la verdad. Si usted quiere saber cuál está el cocido, ahí va. Si usted quiere saber cuál no está cocido, ahí va. Pero hay otra forma de saberlo. Algunos lo saben. Lo puede partir, pero no puedo partirlo. Usted tiene que conocer, porque los dos son iguales. Hay muchas religiones que son así, idénticas, pero una está unida, está cosida. Realmente la verdad ha sido puesta en ella. La otra no. Yo puedo hacerlo así y puedo también detectarlo, pero hay otra forma. Mire, ¿da vuelta o no da vuelta? El que está cocido siempre va a dar vuelta, así que estate seguro que este es el cocido. Mire el que no está cocido. ¿Da vuelta? ¿Puede dar vuelta? Porque está todo gelatinoso adentro, entonces la fuerza de la gelatina que está dentro, lo que sea, de la yema, todo, no deja dar vuelta. Mis hermanos, nosotros tenemos que diferenciar entre la verdad y el error, aunque parezca igual la cosa. Oye, que tengo hambre, ¿sabe? Y huele rico. Esto es lo que tenemos que hacer, probar dónde está la verdad para que podamos llegar al reino de los cielos. Pastor, yo tengo que terminar. Hoy, usted ha conocido la historia de la iglesia a través de la profecía. Cristo está al control de su iglesia y está llamando a cada uno de nosotros a ser parte de ese redil. ¿Por qué te detienes? ¿Qué es lo que te detiene a ti? Ahora tienes el conocimiento. ¿Por qué no te bautizas algún día? Y le dices, Señor, yo quiero estar en la verdad, quiero ser parte de ese pueblo, que será un solo pastor, un solo rebaño, que sigue la palabra de Dios, que te sigue a ti, Dios Padre, que te sigue a ti, Dios Hijo, que te sigue a ti, Espíritu Santo, que te sigue a ti, palabra de vida, que te sigue a ti, que está la ley de Dios en su corazón, pueda ser reparado y llegar al reino de los cielos. ¿Hay alguno interesado en esta oferta? Que Dios te bendiga. Ahora yo me voy tranquilo. Si ustedes quieren venir a las demás conferencias, vengan. Pero les digo, mañana vamos a ver algo muy importante de cómo Dios va a sellar al verdadero Hijo de Dios de aquel que no lo es. Y esto sí vale la pena escucharlo. Así que mañana continúa este tema.
Que Dios nos bendiga en esta hora. El pastor tiene un resumen de esto. Yo sé que algunos han tomado foto y demás, pero le vamos a dar un resumen para que usted sepa lo que hemos hablado proféticamente. Que Dios le bendiga.